Bueno, pues iniciamos esta inmersión de hoy en una historia familiar. Conmovedora, la verdad. Habla de fe, de desplazamiento forzado, de resiliencia. Las fuentes que tenemos nos llevan a la España rural de principios del siglo XX, concretamente a Rubielos de Mora, en Teruel. Un pueblo que dicen es precioso, por cierto, y es la cuna de los antepasados badenas, de quien narra la historia. A ver, intentemos imaginarlo. Una familia de allí, de Rubielos, arraigada. Tenían un negocio de tejidos de lana, les iba bien, una vida estable. Pero todo cambia. En 1903 llegan dos misioneros adventistas, extranjeros, los hermanos Walter y Frank Bond. Claro, y aquí es importante entender el contexto, ¿no? Introducir una fe nueva, como el adventismo, que bueno, tenía algunas raíces comunes con los bautistas, pero con diferencias importantes, como lo del sábado. En la España de esa época, que era monolíticamente católica y sin libertad religiosa reconocida, pues era algo muy, muy disruptivo. O sea, rompía toda la hegemonía cultural y religiosa que había. Exacto. De hecho, el relato cita Lucas 4:24. Ningún profeta es aceptado en su tierra. Y vaya si se cumplió aquí. El sacerdote del pueblo, pues rápidamente movilizó a la gente en contra de ellos, les llamó herejes públicamente, y aquí es donde la cosa se pone, se pone realmente tensa. Pasan de ser vecinos respetados a sufrir un acoso, pero directo, constante. Las fuentes cuentan cómo los niños, que seguramente estaban incitados, les gritaban por la calle cosas como, fuera, fuera protestantes, fuera, fuera de la nación, que queremos ser amantes del Sagrado Corazón. Tremendo. Tremendo, sí. Es que esa consigna lo dice todo. Equiparaba ser protestante con ser anti-español. Esa mezcla de identidad nacional y fe católica era muy fuerte. Y no solo eran gritos, llegaron a apedrearles la casa. Y ojo, durante sus reuniones de culto, los sábados. Ya, una violencia física, además de la social. Y claro, eso les llevó a tomar una decisión, pues radical. El texto lo enmarca citando Mateo 10:23. Cuando los persigan en una ciudad, huyan a otra. No lo vieron solo como escapar, ¿sabes? Sino como seguir una instrucción bíblica. Claro. Así que nada, dejaron Rubielos. Su casa, su negocio, sus raíces, todo. Es que esto subraya el coste personal tan enorme que puede tener el mantener tus convicciones frente a esa presión social tan bestia. Uf, desde luego. Su primer destino fue Jérica. Eso está allá en la Comunidad Valenciana. Pero bueno, el rechazo inicial parece que le siguió hasta allí. Aunque el relato destaca algo importante. Dice que con mucha oración, fe, paciencia y amor, esa hostilidad pues fue disminuyendo poco a poco. Con el tiempo. Sí, y es interesante la analogía que hace el texto con Jericó, ¿no? En Hebreos dice que los muros cayeron por la fe después de rodear la ciudad 7 días. Aquí, digamos que los muros de prejuicios también cayeron. Pero no 7 días, claro. Fueron 7 años. 7 años de perseverancia, de testimonio constante. 7 años, vaya. Sí, sí. Demuestra que la fe y la constancia, aunque sea un proceso lento, muy lento a veces, pueden llegar a cambiar cómo te ve una comunidad. Y mientras tanto, su grupito, su comunidad de fe, fue creciendo. Pero la historia de moverse, de desplazarse, no acaba ahí. Por razones que las fuentes no explican mucho, tuvieron que irse otra vez. Esta vez a Liria, también en Valencia. Y aquí hay un giro narrativo potente, que el texto conecta con Hechos 8:4. Ah, sí. El de, pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. Ese mismo. Pues que si unes los puntos, ves un patrón fascinante. La persecución, el desplazamiento, que en teoría buscaban callarles, eliminar su presencia, pues resulta que sin quererlo, se convierten en el motor que expande su fe. Lo que era un exilio forzoso se reinterpreta como una dispersión misionera. O sea, le dan la vuelta. Le dan la vuelta, sí. Y en Liria, su trabajo dio fruto, vaya si dio fruto. Fundaron una iglesia que creció bastante, llegó a tener como 100 miembros. Y según las fuentes, sigue activa hoy. Increíble. Es un ejemplo claro de cómo la adversidad a veces te redirige. Incluso te puede fortalecer en tu propósito, ¿no? Entonces, a ver si lo entiendo bien. La esencia de esta historia es, tenemos una familia expulsada de su casa que se enfrenta a una hostilidad tremenda. Y no solo aguantan, no solo perseveran, sino que van como sembrando nuevas comunidades de fe por donde les lleva el exilio. Justo. Esa es la clave.
la narrativa transforma esa experiencia tan dura del destierro en una vocación, una misión evangelizadora activa. Ser exiliado se convierte en ser misionero. Vaya. Y esto nos deja, pues, con una pregunta final, ¿no? Algo para darle una vuelta. Pensando en esta historia de los Badenas, ¿de qué maneras pueden las experiencias de rechazo, de exilio, de desplazamiento, y esto puede pasar en cualquier ámbito, no solo religioso, de qué maneras pueden llegar a transformar la identidad y el propósito de una persona, o de un grupo entero? Una pregunta potente para cerrar, sí. Da mucho que pensar sobre cómo las dificultades pueden a veces redefinirnos.